Buenos días para todos, bienvenidos a nuestro café fiduciario de todos los jueves, realizado por Piensas Estructuradores Fiduciarios y patrocinado por Suárez y Gómez Abogados y por la ESI, la Asociación de Egresados de la Escuela Colombiana de Ingeniería, Julio Garavito. El día de hoy nos acompaña Adriana Salazar, abogada especialista en Derecho Contractual y Relaciones Jurídico-Negociales de la Universidad Externado de Colombia. Bienvenida, Adriana. Gracias, Juliana, por la invitación. Bueno, antes de hablar sobre nuestro tema, quisiera que le explicaras al público qué se entiende por garantía en el ámbito legal. Claro que sí, Juliana. Las garantías básicamente son un contrato accesorio cuyo objeto es asegurar una prestación o una obligación principal. En este sentido, siempre vamos a requerir de una obligación como, por ejemplo, pagar una deuda o entregar una cosa, entre otros. Es decir, es esas prestaciones que son de dar, hacer o no hacer, que requieren asegurar a nuestro acreedor o contraparte el cumplimiento de la misma. Entonces, la función básicamente es prestarle esa garantía o asegurar el cumplimiento, mitigando, digamos, que el riesgo inherente a la misma. Por ejemplo, en un tema de un crédito, tenemos el riesgo que el deudor no pague o en las condiciones, digamos que en los términos, en los plazos planteados. Entonces las garantías entran, o este contrato accesorio entra como a decirle a nuestro acreedor: te voy a asegurar con esto, si no te pago, aquí tienes tu respaldo, tu aval, para que tú puedas cobrar, digamos que esa prestación o deuda. Entonces recordemos que en Colombia existen 3 clases de garantías que están reguladas en nuestro ordenamiento jurídico. Básicamente, las garantías reales, que recordemos recaen sobre bienes, ya sean muebles o inmuebles. Aquí encontramos lo que es la hipoteca, bien conocida pues en el mercado. Tenemos lo que es la prenda o el anticresis. La prenda pues recae sobre bienes muebles y la anticresis sobre esa explotación de bienes para poder pagarse la deuda, producto, digamos, que los frutos de algún bien del deudor. Por otra parte, tenemos lo que son las garantías personales, que recaen sobre las personas propiamente dicho. Acá tenemos lo que es el aval, la fianza, la solidaridad, cuando uno le dicen ayúdame para que seas deudor solidario. Entonces eso es una garantía personal. Y por último tenemos la tercera clasificación de las garantías mobiliarias, que desde el 2013 se regulan mediante una ley, digamos que acá en Colombia. Y esto es muy importante porque va de cara o responde a una necesidad que en ese momento, y creo que todavía tenemos una problemática importante en Colombia, y es el acceso al crédito y la diversificación de las posibilidades y oportunidades para asegurar y garantizar las acreencias o esos créditos ante las entidades bancarias principalmente. Digamos que hoy en día en Colombia no solamente entidades bancarias, sino también a terceras personas, ya sean naturales o jurídicas. Entonces, esas garantías mobiliarias representan una ampliación del espectro en temas de garantías o de posibilidades para asegurar nuestras prestaciones ante entidades bancarias o personas jurídicas o naturales dentro de cualquier negociación, de hecho. ¿Por qué? Porque esas garantías permiten garantizar o asegurar esa prestación o deuda sobre cualquier mueble o bien que tenga la persona o el deudor en este caso. Cuando hablo de cualquier bien, estoy hablando de derechos económicos, estoy hablando de acciones dentro de sociedades, estamos hablando de mobiliarios, de maquinaria, de vehículos, entre otros. Entonces es bien importante tener claridad sobre estas garantías o estos tipos de garantías, sobre todo porque en nuestro tema de hoy, lo que es el contrato de fiducia, se incluye de alguna manera sobre las garantías mobiliarias. Entonces eso es básicamente como los aspectos generales de las garantías. Bueno, Adriana, y ya teniendo en cuenta todo este contexto general que nos has brindado, ¿qué se entiende por fiducia en garantía? Bueno, muy importante el contrato de fiducia para, digamos que garantizar acreencias o prestaciones.
En ese sentido, como ya lo hemos conversado en anteriores cafés, el contrato de fiducia mercantil es un contrato a través del cual una persona llamada fideicomitente transfiere unos bienes, ya sean bienes muebles o bienes inmuebles, a otra llamada fiduciaria, que tratándose, digamos que del contrato de fiducia mercantil, es una entidad o sociedad cualificada que debe cumplir unos requisitos, como ya lo hemos mencionado anteriormente, para constituir o que esos bienes se constituyan como tal un patrimonio autónomo para cumplir unas finalidades a favor de un beneficiario. Este beneficiario puede ser un tercero o el propio fideicomitente. Entonces, ¿qué finalidades son las que el contrato de fiducia busca? Pues depende. Depende de los objetivos que el fideicomitente o que quien constituye este patrimonio autónomo requiere, y aquí es cuando las finalidades cumplen un rol muy importante dentro de esta categoría de contrato, porque define las diferentes modalidades que se tienen del contrato de fiducia. Entonces recordemos que hay contrato de fiducia de administración, inmobiliario, de inversión e incluso pues de garantía, lo que estamos conversando hoy. Entonces, en el contrato de fiducia en garantía, este papel que cumple o la finalidad que se tiene a través de este contrato es garantizar o dar seguridad jurídica a nuestros acreedores o nuestra contraparte de las prestaciones o acreencias que se tienen con esa persona. ¿Listo? Entonces, este rol o la función del contrato de fiducia es ese. Entonces, en ese sentido, el contrato de fiducia, el fideicomitente, tiene la calidad de deudor en esa obligación, digamos que principal, lo que hablábamos ahorita, y el beneficiario va a ser nuestro acreedor. Entonces, el beneficiario, a diferencia de la definición general del contrato de fiducia, pues no va a ser o no va a poder ser el fideicomitente, sino simplemente el tercero acreedor con el que tenemos una relación jurídico-contractual. Entonces, la fiduciaria en este caso va a cumplir principalmente dos instrucciones o dos funciones para poder cumplir esa finalidad de asegurar o dar esa garantía a nuestros acreedores. Y es básicamente una es mantener la titularidad jurídica de los bienes, recordemos que pueden ser bienes muebles o pueden ser bienes inmuebles. Y segundo, pues enajenar esos bienes cuando haya un incumplimiento contractual respecto de las prestaciones garantizadas a favor del acreedor. Entonces, básicamente esas son dos funciones, puede tener otras funciones, pero estas son las principales que se enmarcan dentro del contrato de fiducia en garantía. Vale, perfecto. ¿Y se tiene que entender aún como garantía mobiliaria, sabiendo que dentro del fideicomiso se transfieren bienes inmuebles? La respuesta es sí, porque la garantía no recae sobre los bienes inmuebles propiamente dicho. Esta parte de que recae sobre bienes inmuebles pues sería una hipoteca. Acá lo que vemos es que hay un derecho o que esa garantía recae sobre el derecho al crédito del acreedor. Entonces el acreedor tiene un derecho sobre el fideicomiso que una vez se incumpla la obligación adquirida por el deudor, el acreedor ejecuta esa garantía y ahí entonces sí se enajena el bien inmueble. Pero no por recaer el fideicomiso en bienes inmuebles, necesariamente estamos frente a una garantía real, sino que como se trata de prestaciones o de derechos, más bien, de derechos sobre ese patrimonio autónomo, estamos ante una garantía mobiliaria como la vimos hace un momento. Vale, ¿y cuál es la ventaja de la fiducia en garantía frente a la hipoteca o a la prenda? Bueno, digamos que acá hay muchas ventajas o diferencias entre lo que es las garantías reales y sobre lo que es pues, el contrato de fiducia en garantía. Pero básicamente es la forma en que uno ejecuta esas garantías, ¿no? Porque uno para constituir una garantía tiene en cuenta o lo importante es que se pueda ejecutar fácilmente, ¿no? Entonces, es un mecanismo, digamos que eficiente en el sentido de que no requiere ir a un proceso judicial. Lo que sucede, o contrario, lo que sucede con la hipoteca y con la prenda,
que se debe iniciar un proceso judicial y es un juez el que tiene que dar la orden de hacer el remate y demás de los bienes. Acá no. Acá en el mismo contrato de fiducia en garantía se establecen unas instrucciones, unas condiciones, unos términos a través de los cuales o que se deben tener en cuenta al momento de que haya un incumplimiento de esa prestación. Entonces, la sociedad fiduciaria, y aquí voy a hacer un paréntesis, y es, recordemos que cuando yo como fideicomitente transfiero los bienes a esa fiduciaria para constituir el patrimonio autónomo, estos bienes salen de la prenda general de mis acreedores. Sí. Al salir de la prenda general de mis acreedores, lo que estoy diciendo es, estos bienes mis otros acreedores no los pueden tocar. Entonces, los acreedores tienen como una prelación o exclusividad, por decirlo así, de esos bienes. Entonces, la diferencia o las ventajas básicamente es esa. Yo voy ante la sociedad fiduciaria para ejecutarlo y para que me enajene esos bienes. Si se trata de un bien inmueble, entonces la fiduciaria simplemente me da a mí o se vende el inmueble o me dan dación en pago el inmueble, digamos que por las deudas o las acreencias que yo tengo. Entonces, esa es la diferencia, 1. 2, tratándose de bienes muebles, se puede constituir una prenda, pero también pasa lo mismo. Hay que ir ante un juez y evacuar todo el procedimiento judicial. Esto es importante, digamos que con esto no quiero dar un mal mensaje de nuestra rama judicial, pero sí es importante tener en cuenta que hay otros mecanismos alternos o figuras que son eficientes y digamos que un poco más ágiles que los procesos judiciales. Entonces es importantísimo que todas las personas conozcamos estas figuras, estas alternativas como para que dentro de nuestras negociaciones las usemos. Bueno, Adriana, ¿y qué costos conlleva constituir una fiducia en garantía? Bueno, los costos básicamente es tener una comisión con la fiduciaria. Normalmente las entidades fiduciarias tienen una estructuración, entonces cobran como un porcentaje inicial, una suma inicial para hacer la estructuración del negocio y una comisión, digamos que mensual, durante toda la vigencia del contrato de fiducia. Entonces eso va a depender mucho de las finalidades y de la entidad fiduciaria con la que se maneja. Adicional, si se trata de bienes inmuebles, pues se van a causar unos derechos notariales, derechos de registro, impuesto de registro y el impuesto de timbre, con el que quiero, digamos que dejarle un mensaje a todos acá en el café para que lo analicemos. Este punto lo he tocado también en anteriores cafés, pero quiero reiterar, digamos que esta posición, sobre todo en temas de la restitución de los bienes, que ya les comentaré un poquito. Entonces, lo que es derecho notarial y lo que es derecho de registro se rige casi básicamente como por la hipoteca. Lo que es impuesto de registro depende el municipio. Acá, digamos que en Bogotá y en Cundinamarca se rige por lo que son comisiones fiduciarias. Eso está, digamos que avalado por la jurisprudencia y por varias notarías, pues que ya también lo han regulado de esa manera. Pero también depende mucho pues, de la ordenanza o del acuerdo que tengan los municipios. El impuesto de timbre es el que, digamos, un poco conlleva la crítica constructiva, por supuesto, pero me gustaría dejar el mensaje y es: cuando hablamos del impuesto de timbre, es ese impuesto nacional que desde este año, 2024, ha generado un poco de conflicto, teniendo en cuenta que el hecho gravable de este impuesto es el otorgamiento de escrituras públicas que enajenen o que tengan como objeto la enajenación de bienes inmuebles con cuantía superior a 20.000 VTs, que más o menos son unos 900 millones de pesos. Entonces, cuando hayan escrituras públicas en las cuales se enajenen bienes inmuebles superior a esta cuantía, pues se va a causar el impuesto. Digamos que sobre esto, la DIAN y sobre el tema del contrato de fiducia en general, ha dicho que se considera para el impuesto de timbre que el contrato de fiducia en garantía es una enajenación, lo cual va en contravía
con la jurisprudencia del Consejo de Estado, de la Superfinanciera e incluso de la misma DIAN cuando emitió el concepto en 2019, en el cual estableció que el contrato o la transferencia de los bienes en el marco del contrato de fiducia no constituía una enajenación, sino una simple transferencia. ¿Por qué? Porque no hay una utilidad, no hay un beneficio a favor de un tercero. Cuando hay una utilidad o un beneficio o la transferencia de esos bienes a favor de un tercero, sí hay como tal enajenación. Pero yo como fideicomitente transfiero los bienes, constituyo un contrato de fiducia, ya sea en garantía o de administración o cualquier otra tipología. No sale, digamos que para efectos fiscales, no sale de mi patrimonio. ¿Por qué? Porque yo tengo que seguirlo registrando en mi contabilidad y tengo que seguir declarando que tengo, digamos que ese bien. Entonces, para efectos fiscales y según el principio de transparencia fiscal, el bien no sale de mi patrimonio, sino que yo lo transfiero para cumplir unas finalidades. Pero en realidad no es una enajenación o transferencia con beneficio propiamente dicho. Entonces, es importante y reitero, digamos que la posición en el sentido de que se debe revisar la interpretación que se le está dando a este parágrafo de la norma que establece o que pone en vigencia este impuesto, porque afecta, de hecho, el acceso al crédito, porque lo que se requiere o lo que quiere la garantía mobiliaria, como estamos diciendo, es ampliar ese espectro para que todas las personas o comerciantes o empresas pequeñas o microempresas puedan acceder a esas oportunidades crediticias del mercado. Entonces siento que esto es, y en mi opinión, es como una limitante que impone, digamos que a nivel de interpretación, porque sale muy costoso. O sea, imagínate, es el 3% del total de la transferencia. Entonces, constituir fiducia con este impuesto es un poco complejo, pero que es una interpretación, a mi modo de ver, errada que han tenido últimamente pues las entidades. Uno, eso, y dos, porque contrapone la jurisprudencia y lo que ya tiene sentado en pronunciamiento tanto el Consejo como la misma DIAN y la Superfinanciera. Entonces, ¿cómo decir que si es una enajenación, que si hay un provecho, que si hay una utilidad, cuando realmente no ha salido para efectos fiscales de mi patrimonio? Entonces, ese es un punto importante que me gustaría que todos lo revisáramos, que diéramos nuestros puntos de vista y pues que nos hicieran los comentarios pertinentes. Muchas gracias, Adriana. Y por último, quisiera preguntarte qué mensaje quisieras darle al público en este café fiduciario. Bueno, al público en general, yo creo que revisar esas alternativas, creo que son alternativas viables, unas posibilidades que están dentro de la ley, que son poco, digamos que, disfrutadas. Entonces, importante eso, que las conozcan, que amplíen, digamos que, la voz sobre este tema y que también se asesoren de personas que sepan pues y conozcan sobre estos asuntos. Bueno, por último quisiera preguntarte qué mensaje quisieras darle a nuestro público en referencia al café fiduciario de hoy. Claro que sí. Pues bueno, yo creo que a nivel general, como conocer esta figura dentro de las negociaciones que cada uno tenga como deudor o como acreedor, dar la posibilidad de que se garanticen las acreencias o prestaciones a través de este vehículo, que me parece bastante eficiente, por lo que ya referimos en temas de costos, en temas de ejecución inmediata y demás. Entonces, como ampliar ese espectro, ¿no? Y a las entidades fiduciarias también me gustaría que también pudieran ampliar las líneas de negocio que manejan, porque no todas las entidades fiduciarias tienen esa línea implementada para constituir fiducia en garantía. Entonces, como ampliar un poquito este tema de la línea, conocer y profundizar sobre esta figura, que pues es una figura que ha venido desarrollándose a través de los años, pero que no es conocida por todos en el público en general. Y por último, a las entidades, sobre todo entidades tributarias y de altas cortes, para que realicen una adecuada interpretación y se unifique el entendimiento
de la norma como tal y de los anteriores pronunciamientos que se ha venido haciendo, sobre todo la diferencia en lo que es enajenación, la transferencia, si de utilidad o no, o beneficio. Entonces creo que es importante que todas las entidades públicas tengan en cuenta estas diferencias, los pronunciamientos y estos ítems de que hablamos, ¿no? Que el tema del patrimonio, que el bien no sale, etcétera. Entonces, creo que esos 3 mensajes para el café de hoy creo que son muy importantes. Bueno, Adriana, muchísimas gracias por este espacio tan enriquecedor, por compartirnos esta información tan importante y esperamos verte pronto en otro Café Fiduciario. Muchas gracias, Juliana, y gracias a todos.